Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver lo que nos había quedado de la segunda unidad, que es la parte de integrales, ¿sí? Ya habíamos trabajado con derivadas y ahora vamos a ver lo que serían las integrales. En general vamos a ver el concepto de integral como la antiderivada. Vamos a ver cómo se resuelve una integral indefinida, vamos a trabajar con las reglas básicas. Y por último vamos a ver cómo resolver una integral definida trabajando con la regla de Barrow. En primer lugar, en lo que son integrales indefinidas, ¿cuál es el concepto? ¿De dónde sale para trabajarlo como una operación? Lo vamos a ver como la antiderivada. Nos referimos a esto como que estamos buscando una función a la cual derivamos para que nos dé este resultado, ¿sí? Esta función. Entonces, si lo pensamos así, existe una función f mayúscula que derivada me da esta f minúscula, que en este caso es 2x más 1. Entonces nos preguntamos, ¿cuál podría ser la función original? Por ejemplo, podría ser x cuadrado más x perfectamente, porque al derivar x cuadrado obtengo 2x y al derivar x obtengo 1. También podría ser x cuadrado más x más 1, porque cuando yo derivo esta constante, se hace 0, entonces desaparece. O en vez de más 1 podría ser menos 1, y de hecho podría ser cualquier número, si cualquier constante, por eso decimos que la antiderivada es una familia de funciones. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Tenemos esta función f, que es la función 4x al cubo más 3x al cuadrado, y hay que pensar cuál era la función original a partir de la cual derivamos para obtener este resultado. Es decir, hay una función que en general vamos a llamarla f mayúscula, tal que cuando la derivamos obtenemos esto. Entonces hay que pensar qué función cuando yo derivo me da 4x al cubo. Esto es del tipo polinómica y si vemos quedó con una potencia 3, o sea que originalmente tenía una potencia 4. De hecho, esa potencia 4 es la que aparece ahí multiplicando, es ese número que aparece multiplicando. Entonces podemos suponer que la función, la antiderivada, era x a la cuarta como primer término. Como segundo término, algo similar, tengo 3x cuadrado, entonces originalmente tenía x al cubo, ¿sí? De hecho, de ahí es de donde sale ese 3 que tenemos ahí. Entonces tenemos más x al cubo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando derivo esto, obtengo, o sea, cuando derivo la f mayúscula, obtengo la f minúscula. Pero no solamente esto, sino que yo podría tener al final cualquier valor constante, ¿sí? Cualquier número sumando, restando, lo que sea. ¿Sí? C, en este caso puede ser cualquier número real. Esta es toda mi familia de antiderivadas, ¿sí? Es toda una serie de funciones, una cantidad infinita de funciones, tales que cuando las derivo, obtengo esta de acá. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función coseno de x y hay que pensar cuál sería su antiderivada, es decir, cuál es la función f mayúscula, tal que cuando la derivo me da coseno. Y lo que sabemos es que el seno, cuando lo derivamos, nos da coseno. Entonces, la antiderivada sería el seno de x, pero también tengo que tener en cuenta otra vez que a esto yo le podría sumar cualquier valor que sea constante. Entonces ahí tenemos dos ejemplos en donde llegamos a toda la familia de lo que serían las antiderivadas. Además de este nombre de antiderivada, también podemos llamar primitiva, ¿sí? Vamos a decir que f mayúscula es una primitiva o antiderivada de la función f minúscula en cierto intervalo si se cumple que al derivar f mayúscula obtenemos f minúscula. Eso es lo que dice este enunciado de acá. Es decir, yo tengo mi f mayúscula, que es la primitiva o es la antiderivada, la derivo, o sea, le aplico la derivación respecto de x y obtengo una función f minúscula de x. Y acá tenemos algunos otros ejemplos más de funciones que tenemos que, a los cuales le tenemos que encontrar una primitiva. Como habla de una primitiva, entonces no hay que encontrar toda la familia, sino simplemente una función tal que al derivarlo nos dé esta que tenemos acá. Vamos con algunos ejemplos. Tengo la función que es x. Entonces, tengo que pensar cuál era la función original. En este caso, de vuelta estamos trabajando con una función del tipo que es polinómica,
Y si yo miro la potencia, como la potencia acá es un 1, tengo que suponer que antes había un 2, ¿no? Entonces tengo que decir que esto era x al cuadrado. Pero si yo pienso en que esta función derivada me tiene que dar esta de acá, entonces debería agregarle algo. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto así como está, si yo derivo f mayúscula, obtendría 2x. Y yo acá no tengo 2x, ¿sí? Tengo una x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un medio, ¿sí? Un medio multiplicando. ¿Por qué? Porque un medio, cuando yo lo multiplique por el 2, se va a cancelar. Entonces, obtengo mi x al hacer la derivación. Por lo tanto, una primitiva podría ser esta. Otra primitiva podría ser, no sé, restarle 4, por ejemplo, sumarle 5, restarle 6, restarle pi, ¿sí? Cualquier constante que se agregue sumando o restando al final no cambiaría en nada mi primitiva. Otro ejemplo, acá tenemos una raíz, ¿sí? Y que está en el denominador. Necesitamos sí o sí hacer una reescritura de esto. Habíamos estado trabajando la clase pasada con el tema de las raíces y dijimos que cambiamos la forma de anotarlo. En vez de poner raíz cuadrada, ponemos potencia un medio. No solo eso, sino que si esto nos aparecía en el denominador, lo que hacíamos era pasarlo al numerador, pero con el signo negativo. Entonces, que me quede un medio por x a la menos un medio, ¿sí? Estas son tres escrituras equivalentes, es decir, todas corresponden a la función f minúscula. Lo que a mí me interesa encontrar es cuál es la f mayúscula, ¿sí? ¿Cuál es la antiderivada de esto? Al menos quiero una antiderivada. De vuelta estamos trabajando con una función del tipo polinómica, entonces la regla de esta es la misma que en la anterior. Si yo acá tengo potencia menos un medio, es porque antes tenía potencia un medio, ¿sí? Porque si a un medio le resto 1, me queda menos un medio. Entonces, una opción para esto es que la función haya sido x a la un medio. ¿Es coherente esto con la función derivada? Sí, porque si yo derivo la f mayúscula, obtendría lo siguiente, obtendría el un medio, que es la potencia que bajaría multiplicando, por x elevado a menos un medio, porque si a un medio le resto 1, dijimos que nos da menos un medio. Y es completamente igual a una de las escrituras equivalentes que teníamos anotada de antes. Si quiero encontrar otra primitiva distinta, le puedo agregar, no sé, más 1, por ejemplo. Total, el ejercicio pide encontrar una primitiva. Vamos con otro ejemplo más. De vuelta acá tenemos una función del tipo polinómica, entonces cada una de estas partes se va a resolver de forma similar o con el mismo pensamiento del anterior. Si yo tengo que pensar en una función que derivada me quede en x cuadrado, entonces esa original tendría que ser x cubo. Pero yo tengo un 4 acá, no tengo un 3. Entonces, tendría que pensar que el 4 ya estaba y que además había un 3 dividiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el 3 en la derivada baja, se cancelaría con este 3 de acá, ¿sí? Bueno, esto de la x ya lo habíamos resuelto, habíamos dicho que es un medio de x al cuadrado, y si la derivada es 1, entonces la función original tiene que ser x, ¿sí? Siempre estamos respetando todos los signos porque los consideramos como una constante que multiplica. Por ejemplo, un menos 1 por x y yo derivo simplemente la función, pero mantengo la constante. ¿Quiero encontrar otra primitiva? Bueno, restamos, por ejemplo, e. Total, e es un número constante. Bien, ahora, si la función es el seno de x, ¿cuál sería la antiderivada? Tendría que ser el coseno, pero tendría que ser negativo, ¿sí? Porque nosotros vimos que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, si yo tengo el seno en positivo, debería tener menos coseno de x. Y si le quiero agregar alguna constante, podría poner, por ejemplo, no sé, más 7. Sí, ahí tenemos ejemplos entonces de una primitiva para cada una de las funciones que se nos pide. Bien, como tenemos acá en la notación, vamos a decir que la integral es el conjunto o la familia de todas las primitivas o antiderivadas,
¿sí? Y a la primitiva en general la vamos a llamar integral indefinida, ¿sí? Este es el tipo de escritura. Como dijimos, va a ser una función general, una función f mayúscula, más alguna constante. Bueno, acá tenemos anotado lo que les decía al principio de la clase, que es que la integración y la derivación son como operaciones inversas, o sea, si yo integro una función, bueno, obtengo la integral y si la derivo obtengo la misma que tengo adentro de la integral. Esto es la parte de lo que es la escritura. Se lee la integral de f de x, ¿sí? Este sería el integrando, respecto de x, ¿sí? Este de x, este diferencial x, nos va a indicar respecto de quién estamos integrando, ¿sí? Y en forma general, el resultado va a ser la primitiva más una constante, ¿sí? O sea, una función f mayúscula más una constante. Algunas propiedades importantes de las integrales van a ser similares a las que tiene la integral, ¿sí? Si nosotros tenemos que integrar una función que está multiplicada por una constante, es lo mismo que integrar la función y después multiplicar por la constante. Es decir, que ese número que está multiplicando se puede sacar afuera de la integral. Si tengo una suma de funciones y tengo que integrar esa suma o resta, puedo separar en sumas o restas e integrar por separado cada una de estas funciones, ¿sí? Acá tenemos una parte de lo que sería la demostración. Bien, y acá están lo que son las reglas básicas de integración. Todas se encuentran a partir de la derivada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, derivaba una constante, esa derivada me daba 0, entonces si yo tengo la integral de 0, eso es una constante. Obviamente no podemos saber cuál es esa constante porque no es un valor definido, sino que puede ser cualquier número. Después, si simplemente tengo la integral del diferencial x o integral de 1 es lo mismo, eso es x, porque si yo derivo x, lo que obtengo es 1. ¿Sí? Siempre fíjense que estamos agregando más constante al final. Si en vez de un 1 tuviese un valor numérico distinto, tendría que la integral de esto es k por x, ¿sí? De la misma forma que esto daba x, entonces acá pensando en la regla de que la constante la puedo sacar, tendría k por x, es lo mismo. Esta regla es para funciones polinómicas y es lo que estuvimos trabajando hace un ratito. Si yo tengo una función polinómica, un x a la n, y quiero integrarlo, tendría que pensar que la función original tenía potencia n más 1, ¿sí? Y además tengo que dividir en n más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo, esta potencia baja multiplicando, y si acá no está multiplicando, es porque se fue en algún momento con el mismo número. Entonces, por eso la integral va a ser sumarle 1 a la potencia y ese número ponerlo dividiendo. Hay algo súper importante y es que esto no funciona cuando n vale menos 1. O sea, funciona para todos los casos excepto para este. En este caso, lo que tendríamos es 1 sobre x, piensen que es lo mismo que x a la menos 1, pero la integral de esto es el logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural del módulo de x. De hecho, lo habíamos visto entre las reglas de la derivada, habíamos trabajado que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿sí? Del logaritmo natural. Después, la integral más sencilla de todas, e a la x integrado es e a la x, ¿sí? Siempre le puedo sumar la constante, pero integrar e a la x y derivar e a la x me va a dar sí mismo, me va a dar la misma función. Bien, otra que tiene que ver también con exponencial es si tengo un número elevado a x, un número distinto de e, entonces su integral va a ser de vuelta a sí mismo, pero multiplicado por 1 sobre el logaritmo de, ¿sí? Después, esta es una de las que trabajamos hace un ratito, la integral del seno va a ser menos el coseno, y la integral del coseno va a ser el seno. Y por otro lado, esto tenía que ver con una de las derivadas que trabajamos, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, por lo tanto la integral de secante cuadrado va a ser la tangente. Con estas nos va a alcanzar para trabajar con todos los ejercicios que tenemos.
Acá vamos con algunos ejemplos, vamos a hacer algunos, ¿sí? No todos, les va a quedar a modo de tarea, de práctica, ir resolviendo algunos de estos. Vamos a hacer los pares. Tengo el primero y el segundo, vamos con este de acá. Siempre que yo tenga una suma de funciones, tengo la función x y tengo la función seno de x, puedo separar en la integral de la suma, ¿sí? Puedo integrar x por un lado respecto de x y sumarle la integral del seno de x respecto de x. Después con el tiempo vemos que no es necesario hacer toda la escritura de todos estos pasos, pero sí es importante pasar por acá para entender que es lo mismo la suma de las funciones integrada que la función integrada y después sumada. Bien, dijimos que la integral de x era un caso como estos, ¿sí? La integral de x es un caso como estos, en donde x está elevado a la n, no es ni este ni este. X estaría elevado a la 1, que es lo que voy a hacer. Le voy a sumar 1 a la potencia y ese número lo voy a poner en el divisor. Entonces va a quedar x al cuadrado dividido 2. Por ahora no le voy a poner la constante, le voy a poner directamente al final. Después, la integral del seno. Dijimos que es menos coseno de x. Porque si al coseno solo lo derivo, me da menos el seno. Entonces por eso tengo que poner menos coseno de x. Y ahora sí agrego mi constante. Vamos con, salteamos uno, hacemos el ejemplo D. De vuelta, esto sería la integral de 1 sobre u, o sea, la integral de u a la menos 1 respecto de u, más la integral de u, en este caso, a la menos 2 respecto de u, menos 7 integrado respecto de u. Bueno, cuando integramos esto, estamos otra vez trabajando con la propiedad de una función polinómica, pero acá tengo una excepción. Tengo u a la menos 1 y dijimos que esto no se cumple para menos 1, entonces no puedo aplicar esta propiedad. A este sí. Para este caso en específico le tengo que aplicar la propiedad 5, ¿sí? La regla número 5, que es que la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Entonces acá lo que voy a tener es logaritmo natural de u. Ahora sí, para este puedo aplicar la regla que trabajamos hace un ratito, que es a la potencia le voy a tener que sumar 1, me va a quedar menos 1, y a este número lo dejo en el denominador. Después vamos a ordenar la escritura. Y si acá tengo simplemente una constante, le agrego la u, ¿sí? Y ahora sí, al final pongo más constante. Bueno, para dejar esto mejor escrito, lo que debería hacer es poner un solo signo, no que me quede doble, ¿sí? Anotar logaritmo natural de u, menos, este 1 ya no lo necesito porque solamente está para indicar el signo, 1 sobre u, menos 7u, más una constante. Vamos a saltear este y hacer el e, que tiene una función exponencial y que tiene también raíz. De vuelta voy a separar en dos, entonces por un lado voy a hacer la integral de 2 por e a la x, menos, perdón, acá tengo siempre que anotar respecto de quién, esto es respecto de x, menos la integral de, y en vez de escribir en forma de raíz, lo escribo como x elevado a la 1/2 respecto de x. Y ahora sí derivo. Este 2, en vez de estar acá, podría estar en este lugar, ¿sí? Y yo aplicar directamente la regla básica de lo que es la integral de e a la x, que como les decía hace un ratito, es lo mismo integrar e a la x que derivar e a la x, me termina quedando exactamente igual. Esto es 2 por e a la x. Si lo numeramos es la regla número 6. Menos, ¿qué dijimos que hacemos acá? Le vamos a sumar 1 a la potencia, entonces va a quedar elevado a la 3 medios y va a quedar dividido en 3 medios. Cuidado con la escritura, en este caso, me falta sumar la constante. Es lo mismo dividir en 3 medios que multiplicar por 2 tercios. Entonces a esto le podemos dejar escrito como 2e a la x, eso no va a cambiar,
menos 2/3 por, y en vez de poner x a la 3 medios, raíz de x elevado a la 3. Todo esto más constante. Vamos con otro ejemplo más. Busquemos alguno que sea un poco diferente. Vamos por acá. La mayoría de los casos que tenemos son de funciones polinómicas. Por ejemplo, esto también se puede reescribir pensándolo como la integral de x elevado a 2/3 más 3 veces x elevado a la menos 4. Entonces aplicaríamos exactamente la misma regla de antes y todo esto está integrado respecto de x. Vamos a trabajar con la suma, ¿sí? Acá vamos a sumarle 1 a la potencia y lo vamos a anotar en el denominador. Entonces 2/3 más 1 me va a quedar 5/3, que aparece también en el denominador. Tengo más 3 que se mantiene, siempre las constantes las vamos a mantener. Cuando a menos 4 le sumo 1, me va a quedar elevado a menos 3, que aparece en el divisor. Y bueno, se va a cancelar con este. Más constante. Escribo ahora esto de forma un poquito más ordenada. Lo puedo poner como un quinto o como x sobre 5 simplemente. Bueno, con la potencia que va a ser 5, x ahora estaría elevado a la quinta en raíz cúbica, ¿sí? Lo puedo poner como un quinto por esto o todo sobre 5. Eso da exactamente igual. Acá el 3 con el 3 se simplificarían y los signos me van a quedar en negativo. Y en vez de poner x a la menos 3, puedo poner 1 sobre x a la 3. Más constante. Bien, acá hay un ejemplo que es diferente porque trabaja con la exponencial, pero no es e a la x, sino que es 2 a la x. Es una función exponencial del tipo 7, ¿sí? De la regla 7. Entonces tendríamos que hacer 1 sobre el logaritmo de a, o sea, sobre el logaritmo de 2, en este caso que la base es 2, por a elevado a x. Entonces, esta parte, si ya la integramos, quedaría 1 sobre logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Para lo siguiente tengo el 4, que es una constante que lo tengo que mantener, y el x a la 3 medios quedaría en x a la 5 medios, porque le sumo 1, dividido 5 medios. Y ahí tengo que reorganizar la escritura. Bueno, esto puede quedar así como está, o 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2, más este 4 está multiplicado por 2 quintos o dividido en 5 medios, es lo mismo. Quedaría como 8 quintos. 8 quintos de x elevado a la quinta en raíz cuadrada. Y todo esto más constante, que me olvidé de ponerlo antes. Siempre es importante esto porque como estamos trabajando con toda una familia de funciones que pueden dar como resultado el que nosotros planteamos al principio, entonces sí o sí tengo que ponerle la suma de la constante. Vamos con los últimos dos ejemplos. En estos dos, primero hay que hacer una reescritura para poder aplicar alguna de las reglas que tengamos, porque de hecho, así como lo vemos, ni esto se aplica a ninguna de las reglas que habíamos anotado antes. Entonces, primero vamos a ver si es que se puede reescribir. Y para eso, bueno, vamos a tener que usar herramientas de álgebra. Por ejemplo, acá, esto va a ser lo mismo que decir la integral de, y como esto es una diferencia de cuadrados, lo expresamos como x más 1 por x menos 1. Entonces ahí tengo la ventaja de que se va a simplificar uno de los factores con el denominador. Entonces esto integrado respecto de x va a ser lo mismo que la integral de x más 1 respecto de x. ¿Por qué? Porque se cancela este factor con este otro. Entonces tengo esta integral que es mucho más simple, ¿sí? Ahí cuando la resuelvo me quedaría x al cuadrado sobre 2. Recuerden que a la potencia le sumo 1 y a eso lo pongo en el denominador. La integral de 1 es x y finalmente agrego más una constante. Ahí tengo entonces resuelto este ejemplo. Después podemos probar haciendo la derivada, que es lo mismo que escribir de esta forma. Bueno, de hecho nos va a quedar así, pero esto es equivalente a esta escritura.
Vamos con el último ejemplo que es de tangente al cuadrado. Si vemos entre las reglas de integración que anotamos acá, entre las reglas más básicas, no hay ninguna que trabaje con tangente, pero tenemos acá secante, ¿sí? Podríamos tratar de alguna manera de reescribir para usar la secante. Recuerden que la secante es 1 sobre coseno. Tengo tangente cuadrado, necesito conocer las identidades trigonométricas, o al menos algunas básicas, como para hacer una reescritura de esto y a partir de ahí poder integrar. La tangente de x es lo mismo que el seno sobre el coseno, ¿sí? Esta es una de las identidades básicas. Pero yo no tengo solamente tangente, tengo tangente al cuadrado. Es lo mismo que diga tangente cuadrado así, que encierre todo y a eso lo eleva al cuadrado. Entonces tengo esto al cuadrado, que es lo mismo que decir que tengo el seno al cuadrado de x dividido el coseno al cuadrado de x. Ahora, yo lo que estoy intentando hacer es que quede de alguna manera la secante, o sea, 1 sobre coseno, ¿no? Bueno, al cuadrado. Lo del cuadrado ya lo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo usar la identidad de que seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. Bien, todo esto está dividido en el coseno cuadrado de x. Y acá, si hacemos una distribución y hacemos 1 dividido coseno cuadrado menos coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, me van a quedar dos términos que van a ser 1 sobre coseno cuadrado, que es la secante, es lo mismo, ¿sí? 1 sobre coseno cuadrado de x, esto ya es secante cuadrado de x, menos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces esto, como da 1, me da la pauta de que yo podría reescribir esta integral y en vez de poner tangente, podría poner la integral de la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Era menos 1? Sí, era menos 1. Bien, y todo esto por diferencial x. Entonces, ahí aplicamos la regla. Dijimos que la integral de la secante al cuadrado era la tangente. Entonces me queda la integral de la tangente, ¿sí? Tengo la integral, perdón, tengo tangente, ya como resultado de la integral, de x, menos, y la integral de 1 es x. Y a todo esto le sumamos una constante. Entonces ahí tenemos varios ejemplos resueltos. El resto, bueno, quedarán a modo de práctica. ¿Qué pasa si la integral es definida? En estos casos era integral indefinida, era solamente la integral, ¿sí? La integral de una función. Ahora, ¿qué sería la integral definida? La integral definida va a ir desde un límite inferior hasta un límite superior. Si vamos a decir que va desde A hasta B, entonces ahí lo que estoy haciendo es tomar solamente un intervalo de la función y a eso lo voy a integrar. Conceptualmente, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a dar el área debajo de la curva, ¿sí? Importante, nos va a dar el área si la curva está por encima del eje X, es decir, que no haya partes que sean negativas. Si llega a pasar, como en este ejemplo de acá, ese tramo de la función que esté por debajo del eje nos va a dar un resultado negativo cuando hagamos el cálculo de la integral definida. Ese cálculo de la integral definida va a ser la integral de la función, ¿sí? Así como lo vemos acá, la integral, o sea, la f mayúscula o la primitiva, evaluado en el extremo superior, si en el límite superior, menos la primitiva, la misma primitiva, evaluado en el límite inferior. Y vamos a obtener entonces el área bajo la curva, siempre que esa curva esté, como ya dijimos, por encima del eje X. En caso de que nos pase esto, entonces si queremos saber cuál es el área encerrada, tendríamos que tomar el módulo de esto, ¿no? Porque cuando hagamos la integral, esto nos daría negativo. Y si nosotros queremos hacer la suma, vamos a tener que tener en cuenta el tema del signo. Así que o tomamos el módulo o lo tomamos con signo negativo. Acá está tomado como que al área 1, o sea, la parte esta, se le resta al área 2, es lo mismo. Esto que les comentaba recién de que la integral de la función que va desde A hasta B es lo mismo que la primitiva evaluada en B menos la primitiva evaluada en A. Esto va a ser la regla de Barrow, ¿sí? Esta f puede ser cualquier primitiva, eso es importante.
Es lo mismo que tenga la constante o que no la tenga, porque de todas maneras, si tiene alguna constante en especial, se van a cancelar, así que eso da exactamente igual. Acá hay que notar que si tenemos los límites escritos al revés, ¿sí? Por ejemplo, desde b hasta a, entonces me va a dar lo opuesto que la integral desde a hasta b. ¿Sí? No es lo mismo porque estaríamos evaluando al revés. ¿Sí? Siempre se evalúa primero lo de arriba, después lo de abajo y eso se resta. Entonces, si yo los tengo al revés a los límites, al límite inferior y al límite superior, cuando haga la resta me daría el opuesto. Así que esto es una propiedad a tener en cuenta. ¿Cómo se aplica esto? A algunos ejemplos. Primero se integra de manera normal, haciendo por distintos términos. Por ejemplo, acá tenemos la integral de 2x y la integral de 3, eso se integra por separado, igual que siempre. Vamos resolviendo eso. La integral de 2x, si le aplicamos las reglas, sería decir 2x cuadrado sobre 2. Bueno, eso se simplifica. Si lo analizamos a partir de la antiderivada, ya podríamos haber puesto directamente x al cuadrado. Eso da lo mismo. Más 3, que estaría multiplicado por x. Y a esto yo lo voy a evaluar en 2 y en 4. Primero lo voy a evaluar en 4, después lo voy a evaluar en 2. Me conviene igual no escribir este 2 sobre 2, porque como se cancelan, en realidad, bueno, no juega ningún papel. ¿Qué voy a hacer? En lugar del 4, perdón, en lugar de la x, primero voy a evaluar en 4 y después voy a evaluar en 2. Y a eso yo lo voy a restar. Entonces, voy a tener exactamente lo mismo que ya tenía, pero en vez de x voy a poner 4. Y después lo mismo que ya tenía, pero en vez de x pongo 2. Y a estos resultados los voy a restar, ¿sí? Ahí sería la evaluación en 4 y en 2. Acá tengo que cambiar esto. El 2 y el 2 vamos a sacarlos. En vez de x ponemos un 4. Acá en vez de x pongo un 4. Y acá ponemos un 2. Y acá también un 2. Entonces me queda 4 al cuadrado más 3 por 4. Acá 2 al cuadrado más 3 por 2. Entonces acá tengo 16 más 12. ¿Sí? Eso sería mi primer resultado. Menos 2 al cuadrado 4 más 3 por 3, 9. Acá me equivoqué con el número, no era 3, era 2. Perdón. 3 por 2. 4 entonces más 6, ¿sí? Acá tengo 28 menos 10, esto me da un total de 18. Bien. El ejercicio de todas maneras me pedía graficar la función, entonces en realidad yo tendría que analizar qué es lo que pasa con esta función, a ver si es que tiene sentido que el área bajo la curva, desde 2 hasta 4, me dé 18, ¿sí? Porque puede pasar que haya partes que hayan dado negativo por algún motivo, y que en realidad yo no la esté teniendo en cuenta. Así que esto debería verlo. Esta función es del tipo lineal, 2x más 3. Vamos a hacer más o menos un gráfico de cómo quedaría. 2x más 3 tiene ordenada al origen 3, tiene pendiente 2. Entonces, al tener ordenada al origen 3, va a cortar en el 3 y a partir de ahí va a ir creciendo de 2. Entonces va a ser una recta de esta forma. Y como yo tengo, bueno, ahí dibujé solamente la semirrecta, pero sería algo así. Como yo tengo que el límite inferior es 2 y que el límite superior es 4, entonces no importa, o digamos, no vamos a tener problema, porque estamos, de hecho, calculando un área positiva, ¿sí? Lo que acabamos de encontrar, que es el 18, me representa que toda esta área sombreada es de 18 unidades. Vamos a hacer el gráfico en GeoGebra. Bueno, estamos entonces en GeoGebra, dibujamos la función lineal, es 2x más 3, y dibujamos los dos límites, ¿sí? Cuando x vale 2 y cuando x vale 4. Entonces lo que yo tengo que hacer es contar la cantidad de cuadraditos que tengo debajo de la curva verde, ¿sí? Por encima del eje X y debajo de la curva verde, entre los dos extremos. Así que vamos a marcar esto en un costado. Y si contamos acá, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 que están completos. Y además, este triángulo chiquito
A ver si lo puedo marcar. Este triángulo entra perfectamente en este espacio, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un cuadradito completo. Y lo mismo pasa con este. Este triángulo entra acá. Entonces ahí cerramos otro cuadradito y nos quedan, teníamos 16, 17, 18, ¿sí? Fíjense que coincide perfectamente con este valor porque el área bajo la curva es 18 y además la curva no es negativa en ninguna parte. Bueno, de hecho queda una recta. Del mismo modo se hacen los demás. Si hay que graficar la función, hay que ver si tiene sentido lo que estamos haciendo para ver el tema del área. Acá la función también es creciente y nos piden evaluar desde 1 hasta 6. El tema con esto es que la ordenada al origen es menos 6. Entonces, antes de hacer el gráfico en GeoGebra, si pensamos un poco en la situación, vamos a tener menos 6 como ordenada al origen. Supónganse que esté por acá, que esté el menos 6. Y si bien la función es creciente, cuando esto está en el 1, o sea, cuando tengo que x vale 1, recién estoy a la altura del menos 4. O sea, acá en el 1 recién voy a llegar al menos 4. ¿Por qué? Porque si esto es 2x, cada vez que x aumenta 1, la y va a aumentar 2 lugares. Entonces, estoy en la parte negativa. En el 2 voy a estar en el menos 2. Después, en el 3, recién voy a alcanzar el 0. En el 4 voy a llegar al 2. En el 5 voy a llegar al 4. Y en el 6 voy a llegar al 6, si no me equivoco. Vamos a hacer el gráfico. Entonces, esto es 2x y en vez de más 3 tengo menos 6. Y los extremos serán desde 1 hasta 6. Bien, bueno, se ve la misma situación que estábamos planteando antes. Hay una parte de la curva que queda por debajo del eje X, ¿sí? Que es todo esto. Entonces, cuando yo haga la integral, hay todo un tramo que me va a dar negativo o que se va a cancelar con parte de esto. Entonces, si yo hago la integral desde 1 hasta 6 y no me fijo en eso, entonces lo que me va a pasar es que esto que es negativo se va a restar con esto. De hecho, si nos fijamos, todo este tramo amarillo es igual a esta parte amarilla, ¿sí? La única parte que sería positiva o que estaría sumando sería esto, digamos, lo amarillo se cancelaría entre sí y me quedaría solamente lo rojo. Si yo hago la integral de 1 hasta 6, el resultado que voy a obtener es esa parte roja. Quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que se completa con este triángulo. Vamos a ver eso y vamos a ver cómo tendría que hacer yo para encontrar el área bajo la curva. Si yo simplemente entonces hago la integral desde 1 hasta 6, bueno, integro esto, dijimos que quedaba x cuadrado, menos esta parte va a ser 6x, y a esto yo lo tendría que evaluar en 1 y en 6. ¿Sí? Siempre primero va el límite superior, después va el inferior. O sea, primero haría 6 al cuadrado menos 6 por x, ¿sí? 6 cuadrado menos 6 por, perdón, 6 por 6, ese 6 ya estaba. Y a esto lo que tendría que hacer es restarle lo mismo, pero en vez de evaluado en 6, evaluado en 1, ¿sí? Siempre se hace con la misma función, pero evaluándola en distintos números. 1 cuadrado menos 1 por 6. Bien, 6 cuadrado menos 6 por 6, esto da 0, ¿sí? Porque es 36 menos 36, esto queda 0, menos 1 cuadrado 1, menos 6 da menos 5, con el menos de adelante queda 5. Me equivoqué en algún cálculo antes. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí, entonces 5 daría el área. ¿Qué pasa? El área encerrada entre el eje X y la curva no es 5. Es más que 5. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se canceló esta parte que es negativa con esta otra. Entonces, si yo quisiera calcular el área debajo de esta curva, tendría que tener en cuenta que en algún punto la curva se hace 0 y que hay una parte que va a quedar en lo negativo, que está antes de que se haga 0, y hay una parte que va a quedar en lo positivo, ¿sí? ¿Cuándo se hace 0? Bueno, cuando 2x es 6, o sea, cuando x vale 3. Esa sería la raíz, ¿ven? Acá en el 3.
Después, analizando el comportamiento de la curva, yo sé que tengo que hacer la integral desde 1 hasta 3, pero bueno, la tengo que tomar con su signo opuesto, de 2x menos 6. Todo esto respecto de x. Y a eso sí le tendría que sumar la integral desde 3 hasta 6 de la misma función, de 2x menos 6 respecto de x. Y ahora sí. Entonces, bueno, esto es lo mismo que decir x cuadrado menos 6x. Bueno, como tengo menos, lo que podría hacer directamente es evaluar al revés, ¿sí? Por una de las reglas que habíamos visto antes, que si yo tengo que tomar el opuesto, es lo mismo que hacer la integral al revés. Más x cuadrado menos 6x evaluado desde 3 hasta 6. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda, en primer lugar, 1 cuadrado menos 6 por 1, menos, ahora 3 cuadrado menos 6 por 3, más 6 cuadrado menos 6, ahí me comí una x, acá es 6 por 6, o bueno, x por 6 es lo mismo. Vamos a moverlo. Bien, ahí son 6x. Entonces tenemos 6 cuadrado menos 6 por 6, menos 3 al cuadrado menos 6 por 3. Bueno, 1 menos 6 da menos 5, menos 3 cuadrado menos 6 por 3 es menos 9, más 6 cuadrado menos 6 por 6, 0, menos, bueno, de vuelta menos 9, y esto queda menos 5 más 9 más 9. O sea, 18 menos 5 es 13. Vamos a ver si eso coincide con la gráfica, ¿sí? Si es que tiene sentido que esto de 13. Ahí podemos ir contando a ver qué parte nosotros tenemos pintado. Entonces vamos contando los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están enteros. Esta parte la puedo completar con esta. 7, acá lo mismo, 8, acá también 9, acá también 10, 11, 12 y acá lo mismo, 13, ¿sí? Entonces, esto coincide, ¿sí? El área en total daría 13. Pero no es lo mismo calcular la integral definida que sacar el área bajo la curva porque nos quedó un tramo de la curva por debajo del eje X. Último ejemplo, tengo una función raíz. Con la función raíz seguramente que no tenga problema porque en realidad la imagen de esto siempre van a ser números positivos. De hecho, ahora mismo lo podemos dibujar. Ahora vamos a borrar esto. Es raíz de 1 menos x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a cambiar esta función. Tengo raíz cuadrada de 1 menos x menos 3 que está elevado al cuadrado. Esta es mi función. Claro, bueno, es una circunferencia. Una semicircunferencia en realidad. Y la tengo que evaluar desde 1 hasta 6. Ahí, cuidado, porque en realidad no tengo nada yo desde 1 hasta 6. De hecho, el dominio de esta función va desde 2 hasta 4, ¿sí? No puedo tomar otros valores. ¿Por qué no puedo tomar otros valores? Porque si yo analizo que estamos trabajando con una función raíz, en realidad lo que podría hacer es tener solamente resultados positivos. Entonces, voy a tener de que 1 menos x menos 3 al cuadrado tiene que dar positivo. El problema es que esto siempre va a dar algún número positivo y 1 no es lo suficientemente grande como para poder, como para que yo le pueda restar esto y que me siga dando algo positivo y que quede dentro de la raíz. Entonces, ¿qué pasa? X menos 3 al cuadrado tiene que ser todo el tiempo menor que 1, ¿sí? Menor o igual como mucho. Porque si fuese mayor que 1, cuando yo haga 1 menos algo que es mayor, me va a quedar negativo. Entonces, estoy restringida a esta parte. Por lo tanto, x menos 3 tiene que ser menor o igual que 1 al cuadrado, pero en módulo, ¿sí? Porque si yo aplico la raíz, tendría que pensar que el módulo de esto tiene que ser menor que 1. Entonces, por eso tengo que estar entre 2 y 4. De todas maneras, me pregunta entre 1 y 6, ¿sí? Y el rango de valores entra entre 1 y 6, entonces perfectamente puedo hacer la integral
desde 2 hasta 4 de esto, y ahí no tendría problema. Mirando el gráfico, veríamos que aproximadamente, bueno, va a dar un número que sea menor que 2, porque acá tengo un cuadrado y otro cuadrado, y mayor que 1, ¿sí? Porque si yo miro que este es media unidad y esta es otra media unidad, ahí tengo una unidad completa, pero tengo más parte. Entonces, para hacer esto, tendríamos que, bueno, en realidad aplicar otro método de resolución para integrales, que lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante. Así que por ahora lo vamos a dejar solamente con el análisis del gráfico, ¿sí? Y tener en cuenta que desde 1 hasta 6 no tenemos función a lo largo de todo el intervalo, pero bueno, tenemos función desde el 2 hasta el 4, entonces habría que ver el tema este de los extremos. Bueno, últimos ejercicios de práctica, hagamos algunos como para ver cómo se resuelven y para aplicar lo que es la regla de Barrow. Tenemos en el primero una función polinómica que va desde -1 hasta 2. Primero integramos x a la 3, si la integramos hay que sumarle 1 a la potencia y dejarlo como división, menos, bueno, 2x ya sabemos que integrados es x cuadrado, y a esto lo vamos a evaluar desde -1 hasta 2. Con cuidado cuando el número es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer -1 entre paréntesis al cuadrado que sin paréntesis. Entonces, ni lo mismo elevado a la cuarta. Entonces, cuidado con eso. Lo correcto, bueno, con el 2 no hay problema. Lo escribimos así como está. 2 a la cuarta sobre 4 menos 2 al cuadrado. Esto es la primera parte, menos. Y acá usamos paréntesis, ¿sí? Menos 1 elevado a la cuarta dividido 4 menos menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí vamos con la calculadora. Bien, acá tenemos entonces, para resolver este cálculo, tenemos 2 a la cuarta dividido 4, bueno, 2 a la cuarta es 16, dividido 4 va a ser 4 menos 4, bueno, entonces el primer paréntesis nos va a quedar 0, y adentro del segundo paréntesis, menos 1 a la cuarta es 1, que lo tenemos que dividir en 4, y menos 1 al cuadrado es 1, así que nos va a quedar menos 3 cuartos. Entonces, todo esto va a ser 0 menos menos 3 cuartos, que da como resultado 3 cuartos. De todas maneras, toda esta expresión se puede escribir de una sola vez en la calculadora y hacer el cálculo. Por ahí, bueno, yo prefiero hacerlo por separado, pero es exactamente lo mismo. Acá tengo la integral desde -1 hasta 1 de x elevado a la 100. Esta función, bueno, ya podemos ver que es una función par, porque sería lo mismo hacer 3 a la 100 que menos 3 a la 100. Entonces va a ser lo mismo evaluada en 1 que en -1, ¿sí? Entonces las funciones pares, la característica que van a tener es que si las queremos integrar, podemos integrar solo la mitad y después duplicar ese resultado. De todos modos, lo hacemos. Tengo x a la 101 dividido 101, que lo voy a evaluar, perdón, desde -1 hasta 1. Entonces va a ser 1 a la 101 dividido 101 menos -1 a la 101 dividido 101. Bueno, como acá tengo cualquier cosa, perdón, 1 elevado a cualquier cosa es 1 dividido 101 menos este número que es negativo elevado a 101 va a seguir siendo -1. Entonces me va a quedar menos 1 dividido 101. Fíjense que ahí quedó lo mismo, ¿sí? Para sumar dos veces, porque restar un número negativo es lo mismo que sumar. Entonces tengo 2 sobre 101. Bien, este es muy parecido a los que ya estuvimos haciendo, es con función polinómica. Estos también, si son todos similares. Hagamos el de raíz. La raíz, nosotros primero la reescribimos y lo dejamos como x a la 1 medio. Esto lo estoy evaluando desde 1 hasta 9.
integrando, perdón, y acá tengo que poner respecto de quién es, diferencial x. Entonces, la integral va a quedar x a la 3 medios, dividido 3 medios, ¿sí? Dividir en 3 medios, bueno, y esto lo tengo que evaluar desde 1 hasta 9. Ahí tengo que poner la barrita. Dividir en 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿sí? Por ahí es más ordenado escribirlo de esta manera. Esta x queda en raíz cuadrada y elevado a la 3, ¿sí? Y ahora esto lo tengo que hacer desde 1 hasta 9. Este 2 tercios, que es una constante, si quiero lo puedo dejar afuera y usar después. Eso lo voy a aplicar ahora porque me va a resultar más fácil. Voy a hacer 2 tercios y voy a hacer la raíz cuadrada de 9 al cubo menos la raíz cuadrada de 1 al cubo. Bueno, raíz de 9 es 3 y 3 al cubo es 27. Y bueno, este es 1. Entonces me queda 2 tercios por 27 menos 1, o sea, 2 tercios por 26, que es 42, si no me equivoco, perdón, 52 tercios. Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces la integral definida. ¿Qué pasa en este caso? Tengo seno de seno de tita por diferencial tita, desde pi sobre 6 hasta pi. La integral del seno, bueno, la teníamos acá entre las reglas principales. Recuerden, la integral del seno es menos el coseno, porque cuando derivamos el coseno nos daba menos seno, por eso pasaba esto del tema de los signos. Entonces, esta integral va a ser menos coseno de tita desde pi sobre 6 hasta pi. De vuelta, el menos este lo puedo dejar afuera y aplicarlo después, o bueno, o lo uso así como está, es exactamente lo mismo. Haríamos menos coseno de pi menos coseno de pi sobre 6. Bien, y esto vamos a resolverlo. Acá es importante tener la calculadora en radianes, así que vamos a ver si tenemos esto en radianes. Radianes es 4. En las calculadoras normales aparece una letra acá que o es la D o es la R o es la G. Si están radianes tiene que tener la R. Entonces vamos con menos coseno de pi. Como acá tengo menos menos, a ver si puedo mover esta calculadora. Tengo menos menos, es lo mismo que poner más, ¿sí? En este caso tengo más coseno de pi sobre, bueno, o dividido 6, es lo mismo. Bueno, me da esto aproximadamente 1,866. Vamos a escribir las dos maneras. En forma exacta es 2 más raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tengo 2 más la raíz de 3, todo sobre 2, que aproximadamente da un total de 1,866. Bueno, y esto continúa, no es un número irracional. Bueno, para el siguiente caso tenemos una integral para la cual vamos a tener que usar una de las tablas, ¿sí? Tenemos las tablas de Stuart en el campus. Y la integral que vamos a necesitar es de la siguiente forma. Lo voy a escribir antes de que cargue el archivo. Tenemos que la integral de 1 sobre, perdón, acá es a cuadrado más x cuadrado respecto de x. Esto tenemos que es lo mismo que 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a. En nuestro caso a vale 1, ¿sí? Bien, y este 8 es un 8 que está multiplicando, así que simplemente lo tenemos como una constante. Pero a vale 1, entonces tendríamos directamente arco tangente de x, nada más. Entonces, esta integral va a ser 8 por el arco tangente de x, nada más. Evaluado desde 1 sobre la raíz de 3 hasta la raíz de 3. Entonces vamos a hacer 8 por el arco tangente de la raíz de 3. Bueno, vamos a hacerlo así, menos el arco tangente
de 1 sobre la raíz de 3. Quedaría de esta forma. Ahí simplemente hay que evaluar, después también con cuidado con el uso de los radianes, ¿sí? Porque si no, no va a dar lo mismo. Entonces tenemos el 8, que como era un número que multiplica, simplemente lo dejé afuera, que espere ahí un rato. Y en calculadora el arco tangente es shift tangente, ¿sí? Shift tangente de, en este caso, raíz de 3, menos el arco tangente de nuevo, de 1 sobre la raíz de 3. Entonces tengo fracción 1 sobre raíz de 3. Cerramos el paréntesis acá. Y ahí cerramos el paréntesis que habíamos abierto para el 8. Nos queda entonces 4/3 de pi. Esa sería entonces la integral. Bueno, vamos a ordenar un poquito esto para que alcance el espacio. Para la siguiente también hay que usar una reescritura, ¿sí? Podemos hacer 4 dividido u a la 3 más u cuadrado dividido u al cubo. Entonces eso al reescribirlo lo dejamos un poco mejor ordenado. Vamos a mover esto, a ver si se puede. Bien, movemos esto por acá y este ya es el resultado final. Bien, si yo separo entonces me quedaría la integral desde 1 hasta 2 de 4 sobre u a la 3, o lo que es lo mismo, 4 por u a la menos 3, más u al cuadrado sobre u al cubo. Pero esto es lo mismo que u a la menos 1, ¿sí? Entonces directamente lo reescribo de esta forma y ahora que lo tengo escrito así, lo puedo ir resolviendo. Aplico las reglas de la integral, esto es lo mismo que trabajamos antes, está escrito en forma polinómica, el 4 lo mantengo, u a la menos 3 va a quedar elevado a menos 2 y dividiendo menos 2. Esta, recuerden que es la única en donde yo no puedo aplicar la forma, digamos, polinómica, sino que tengo que pensarlo como el logaritmo de u, entonces me va a quedar más el logaritmo natural de u, y todo esto evaluado desde 1 hasta 2. Entonces, desde 1 hasta 2. Acá esto lo puedo resumir la escritura y poner que es menos 2 u a la menos 2. Entonces ahí tengo menos 2 o directamente menos 2 sobre u cuadrado más logaritmo natural de u, ¿sí? Evaluado desde 1 hasta 2, entonces primero lo evalúo en 2 y después en 1. Esto quedaría menos 2 sobre 2 al cuadrado más logaritmo natural de 2, y a todo esto le tendría que restar menos 2 sobre 1 al cuadrado más el logaritmo natural de 1, ¿sí? Acá esta parte, bueno, me va a quedar en fracción, y el logaritmo natural no es necesario escribirlo como número, porque si lo pasamos nos va a dar un número irracional, porque estamos pensando a qué potencia tengo que elevar e para que me dé 2, entonces esto va a dar un número irracional. Por otro lado tengo el menos 2 dividido 2 al cuadrado, que eso daría un medio, bueno, negativo. Entonces acá tengo un medio más logaritmo de 2, perdón, menos un medio más logaritmo natural de 2. Esto daría, bueno, menos con menos daría más 2. Y bueno, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, lo más que puedo resumir esto para escribirlo de forma exacta sería poner que es logaritmo natural de 2 más, bueno, 2 menos un medio, que es 1,5. Lo puedo poner como 1,5 o como 3 medios, eso da igual. Y después puedo calcular cuánto es aproximadamente, ¿sí? Teníamos el logaritmo natural de 2 y a eso le voy a sumar 3 medios o 1,5. Entonces, aproximadamente 2,193. Bien, nos quedan dos ejemplos nomás. Tenemos acá una división en donde aparece una raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Si vamos a las tablas de Stewart, tenemos un caso similar acá, porque tenemos una constante y ahí tenemos 1 más x cuadrado. Entonces vamos a aplicar, de hecho, esta misma manera. Entonces aplicamos esta regla, vamos a dejarla ahí con un asterisco. Entonces, ahí. Tendríamos que nuestra a corresponde con 1,
El 4 es simplemente una constante que multiplica, entonces lo mantenemos. Entonces esto va a ser el 4 que se mantiene por el logaritmo natural de u más la raíz de lo mismo que ya tenía. 1 más x al cuadrado. Y todo esto, bueno, más constante, que en este caso yo no lo necesito. Esto evaluado desde 1/2 hasta 1 sobre la raíz de 2. Entonces, vamos a copiar esto para hacerlo más desarrollado abajo. Ahí. Así que ahora sí, vamos a poner asterisco y lo continuamos abajo. Como les decía antes, me equivoqué con la letra. Acá puse X y es U. Como les decía antes, esto se puede poner adentro de la calculadora y no va a haber problemas, ¿sí? Lo podemos evaluar directamente en 1 sobre raíz de 2 y en 1/2, y va a dar perfectamente. Entonces acá, esto no era U, esto era X, perdón. Esto es X y esto es X. Ahora sí, ahí tenemos X y acá también tenemos X. Entonces, a esas X que acabo de anotar las vamos a evaluar en 1 sobre raíz cuadrada, o sea, las vamos a reemplazar por 1 sobre raíz cuadrada de 2 y por 1 sobre 2. De la misma forma que hice antes, yo puedo dejar el 4 afuera y hacer el logaritmo natural de, así con un corchete, de 1 sobre la raíz de 2 más raíz de 1 más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado menos logaritmo natural de 1 sobre, acá viene 2 más 1 más 1/2 al cuadrado, todo esto en raíz. Lo puedo hacer todo junto y la calculadora lo va a resolver perfectamente. Así que ahí vamos con esa escritura a ver cómo queda. Tengo entonces 4 por el logaritmo natural de 1 sobre raíz de 2. Entonces ahí tengo 1 sobre la raíz de 2 más raíz cuadrada de 1 más, de vuelta a lo mismo, 1 sobre raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado. Ahí cerramos el paréntesis del logaritmo, menos el logaritmo natural de, y ahí venía lo mismo, pero usando 1/2. Acá tenemos 1/2 más raíz cuadrada de 1 más 1/2 elevado al cuadrado. Uso la expresión 0,5 porque es más simple que escribir la fracción. Cierro los paréntesis y nos da 0,709 aproximadamente. Entonces ahí ya tenemos que esto en forma aproximada da 0,709. Si quisiéramos expresar en forma exacta, tendríamos que ir resolviendo esto, ¿sí? Viendo, por ejemplo, que acá 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado es 1/2, entonces tengo 1 más 1/2 en raíz, o sea, 3/2 en raíz. Y a eso le estoy sumando 1 sobre raíz de 2. Entonces tendría que ir haciendo, digamos, todo el trabajo algebraico de, bueno, dejar esto escrito en forma más prolija, pero para calcular un área nos sirve directamente usar la calculadora. Nos queda el último ejemplo y ya con esto cerramos. Tenemos una función seno y una función exponencial. El 2 es una constante que multiplica, entonces lo mantenemos. La integral del seno dijimos que es menos el coseno, le voy a dejar el signo del 2. Y la integral de e a la x sigue siendo e a la x. Y a esto lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 3. Entonces, esto va a implicar que hagamos menos 2 por coseno de 3, menos e a la 3, menos menos 2 por el coseno de 0, menos e a la 0. Bien. Bueno, menos 2 coseno de 3 va a dar también un número que es irracional. ¿Sí? Si hacemos ahí 2 veces el coseno de 3,
esto da un número irracional, entonces para escribirlo en forma exacta, mejor lo dejamos así. Con e a la 3 pasa lo mismo, e a la 3 da irracional. Ya los otros casos son distintos, ¿sí? Porque el coseno de 0 nos da 1 y e a la 0 también da 1. Entonces, esto lo vamos a dejar como estaba, menos 2 coseno de 3, menos e a la 3, pero esto ya va a ser menos 2 menos 1, que como está restando, va a quedar en suma, ¿no? Esto da menos 3 y con el menos de adelante lo podemos agregar como 3. Menos 2 coseno de 3 menos e a la 3. Y para saber cuánto es aproximadamente este número, ahí hacemos ese cálculo. Entonces es 3 menos 2 veces el coseno de 3 menos e elevado a la 3. Y nos queda, bueno, nos queda un valor negativo, queda menos 15, aproximadamente 106, ¿sí? Redondeando en este caso para arriba. Aproximadamente entonces 106, y ahí cerramos con los distintos ejemplos de integral definida.